A ver, cuando alguien piensa en la Biblia, ¿qué le viene a la cabeza? Seguramente un libro enorme, ¿verdad? Un solo volumen, imponente. Pero, ¿y si en realidad fuera más como una biblioteca? Sí, una colección de textos que se fueron juntando a lo largo de, bueno, 1500 años. Es increíble. Y esa es justo la idea que vamos a desgranar aquí. Y es que, para empezar, esta biblioteca tiene nada menos que 66 libros diferentes. Ojo, no es una única historia que empieza en la página 1 y acaba en la última, para nada. Es más bien una antología, una mezcla increíble de todo, poesía, historia, cartas, que eran súper personales, profecías, una pasada de diversidad literaria, todo junto en un mismo sitio. Y claro, con tantos libros, no hay un único autor. Fueron escritos por unas 40 personas distintas, y no solo separadas por los siglos que pasaron, sino también por su vida, su clase social. Había de todo, ¿eh? Reyes y pescadores, profetas y médicos. Vamos, que es una colaboración que te pinta un cuadro completísimo de cómo era la experiencia humana en aquella época. Y ahora hablemos del tiempo, que esto es una auténtica locura. La colección entera se escribió a lo largo de 1500 años. Para que nos hagamos una idea, es como si alguien hubiera empezado a escribir en la época del Imperio Romano y la última palabra la pusiera una persona hoy, con Internet y todo. De ese lapso de tiempo estamos hablando. Es brutal. Y aquí es donde está el miollo de la cuestión, la afirmación central para la gente de fe. Porque a pesar de toda esa mezcla de autores, de épocas, de estilos, los creyentes defienden que todos estos textos, en el fondo, cuentan una única y gran historia. ¿Cuál? La de la relación entre Dios y los seres humanos. Una narrativa que, según ellos, es una historia de amor y de rescate. Vale, entonces, en el recorrido que vamos a hacer, vamos a tocar varios puntos. De dónde vienen estos textos, cómo se juntaron todos en una colección, si son fiables o no, y lo más importante, ¿por qué narices sigue importando todo esto hoy en día? Venga, pues empezamos. Nuestra primera parada, el llamado plano divino. La pregunta clave aquí, si lo miramos desde la fe, es, bueno, ¿de dónde salen exactamente estos textos? ¿Cuál es su origen? La respuesta que da la teología gira en torno a una palabra clave: inspiración. Pero, cuidado, no es la inspiración que le viene a un pintor o a un músico, no, es una idea mucho más profunda. Se refiere a la creencia de que fue Dios mismo quien guió a los autores, a las personas de carne y hueso, para que escribieran exactamente su mensaje. Para entenderlo mejor, hay una analogía que es genial. Imagina que Dios es un compositor y los escritores humanos son los músicos de su orquesta. Cada músico, claro, toca con su propio estilo, con su instrumento, con su personalidad, pero la sinfonía que suena al final es, nota por nota, la que el compositor había diseñado. No se borra la personalidad del músico, al contrario, se usa para crear la obra. O sea, resumiendo, la creencia no es que Dios les dictara las palabras o les moviera la mano como si fueran marionetas. No, la idea es que guió a la persona entera. Es como una colaboración, un trabajo en equipo entre lo divino y lo humano, donde la cultura, el estilo de cada autor, se convierte en el canal perfecto para el mensaje. Vale, perfecto. Si se cree que estos 66 libros tienen esa inspiración divina, entonces surge una pregunta, que es bastante obvia, ¿no? En aquella época circulaban muchísimos escritos antiguos. ¿Cómo se decidió que estos 66 y no otros eran los que debían estar en la colección final? Y aquí es donde aparece una palabra importante: canon. Es un término que viene del griego y significa literalmente vara de medir. Así que el canon de la Biblia es básicamente eso, la regla, la lista oficial de libros que las primeras comunidades de fe consideraron la medida correcta para sus creencias y para su día a día. Y ojo, que aquí hay una diferencia súper importante. Una cosa es decidir y otra muy distinta es reconocer. Desde el punto de vista de la fe, la cosa no fue que un grupo de señores se juntara en una sala a votar para hacer que un libro fuera sagrado. No. El argumento es que fue un proceso largo, de siglos, en el que la Iglesia simplemente reconoció la autoridad que esos textos ya tenían por sí mismos. No se la dieron, vieron que ya la tenía. Muy bien, ya tenemos la colección montada, pero ahora viene la pregunta del millón, la más difícil quizá. ¿Podemos fiarnos de estos textos tan antiguos? ¿Son, por así decirlo, un mapa fiable para guiarnos? Para responder a esto, la teología maneja dos palabrejas que suenan parecido, pero no son lo mismo: inerrancia e infalibilidad. A ver, inerrancia tiene que ver con la precisión. Es la creencia de que los textos originales no tienen errores en aquello que afirman como verdad. En cambio, infalibilidad se centra en el propósito, en el objetivo. Es la idea de que la Biblia no puede fallar en su misión de guiar a la gente hacia Dios.
La idea de la infalibilidad la podemos ver con la analogía del mapa antiguo. Imagínatelo, a lo mejor los dibujos son de hace siglos, los nombres de los sitios han cambiado, pero si sigues las indicaciones de ese mapa, te lleva al tesoro. El mapa, aunque sea viejo, cumple su propósito perfectamente. Pues eso sería la infalibilidad. Pero, un momento, dentro de esta teología, inerrancia no significa que la Biblia sea un manual de ciencia del siglo XXI. A ver, cuando un autor de hace 3000 años dice que el sol sale, está hablando como hablamos todos, desde lo que ve. No está haciendo una afirmación de astrofísica. La idea es que la verdad que se defiende está en su mensaje principal, el teológico y el moral. A ver, vamos a recapitular un segundo para que quede todo claro. Tenemos la inspiración, que nos dice de dónde viene, la revelación, que es cómo Dios se da a conocer, el canon, que es la lista de libros que la forman, y la inerrancia, que habla de su fiabilidad. Digamos que estos son los 4 pilares sobre los que se sostiene la autoridad de la Biblia, siempre hablando desde la perspectiva de la fe. Bueno, después de todos estos conceptos teológicos, llegamos a la pregunta clave, la que seguro que más de uno se está haciendo. Vale, ¿y todo esto? ¿Por qué importa? ¿En la vida real? ¿En la práctica? ¿Qué relevancia tiene hoy? A menudo se usan ciertos argumentos para defender su autoridad. Por ejemplo, que es el libro más vendido del mundo, que ha sobrevivido a un montón de intentos de destruirlo, que ha inspirado a gente muy importante, y todo eso es verdad. Pero muchos pensadores señalan que, que algo sea popular o que aguante el paso del tiempo no demuestra necesariamente que lo que dice sea verdad. Por eso se suele presentar otro argumento que se considera más fuerte, más tangible, sobre todo cuando se debate con gente que es más escéptica, y es la corroboración externa. Es decir, cómo la arqueología y la historia, con el tiempo, han ido confirmando que muchos de los lugares, de las personas y de los eventos que se cuentan en la Biblia, pues existieron de verdad. Al final, la pregunta de fondo sigue ahí, ¿no? ¿Qué es la Biblia? ¿Una colección alucinante de escritos humanos? ¿Una joya de la literatura antigua? ¿O es, como creen miles de millones de personas, una biblioteca diseñada por una mente divina? La respuesta que cada cual le dé a esta pregunta no es solo una cosa de fe personal, ¿eh? Es una decisión que ha moldeado y sigue moldeando el curso de la historia del mundo.